La Marquesa Magazine está en el Hotel Plaza del Mercado de Valencia, en pleno casco histórico con el Mercado Central, un restaurante fabuloso donde hemos comido los chicos de la prensa de Valencia. Y tenemos aquí a Luis Fernández. Buenas tardes, ¿Qué tal? Luis. Buenas tardes. Hola. Y también tenemos a Sergio de Suite Hoteles. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo os conocisteis? Contadme un poquito cómo empezó vuestra amistad. Bueno, aquí Sergio nos conocemos desde los 8 años. ¿Ah? Somos amigos íntimos desde los 8 años. Yo soy de Jaén. ¿Sí? Y me vine a Valencia por temas laborales de mi familia en su día, y con 8 añitos coincidimos en Parvulitos, imagínate. ¿De Parvulitos? Madre mía, la de historias que tendréis juntos, ¿no? Madre mía. Muchísimas. ¡Qué risa! Heridas de guerra. Heridas de guerra, bueno, eso es lo que forja una amistad buena. Totalmente. No hace falta que hablemos, con mirarnos ¿Sí? sabemos lo que hay. Qué bien, pues eso no tiene precio, ¿eh? No tiene precio. Eso no tiene precio, los amigos del cole. ¿Y cómo surgió esta unión? Contadme, de Suite Hoteles. Al final yo ya tenía experiencia en el mundo hotelero, acabé la carrera de turismo. Sergio estaba de director financiero en una gran empresa de construcción y en su día se fue a Londres, ¿no?, por tema de laboral y trabajo en su día, y yo seguí trabajando en el mundo del turismo. Y hace cuestión de 3 años y medio, en el 2014, decidí montar Suite Hoteles. Y bueno, Sergio, aparte de ser amigo íntimo, era experto en tema de financiación, el tema experto a nivel de todo el tema este, ¿no? Y al final radica ahí un poco la amistad de decir, oye, vamos hacia adelante con este proyecto, ¿no? ¿Qué te parece? Y bueno, aquí empezó todo. Al final nos complementamos muy bien porque Luis es básicamente la fuerza de venta, sí, y yo soy la gestión pura y dura. Economía y total. Muy bien. Bueno, por lo que me contáis, ¿salen las cuentas? De momento sí. De momento, gracias a Dios, desde que arrancamos, que hace ya casi 4 años. 4 años lleváis. Todo cada vez creciendo más, con más proyectos y estabilizando un poco lo que tenemos, y con muchísimas ganas de seguir luchando y creciendo de una forma estable y sostenida. Porque estáis a lleno total casi en Pues este mira, hotel. este año 2017, que ya tenemos todos los números, cerramos con todos los hoteles con una media del 95 de tasa de ocupación. 95. Solo tenemos casi 4 añitos de vida y ya vamos a abrir 12 hoteles. ¡Qué En el barbaridad! portafolio son 12 hoteles. Somos la empresa con más trayectoria a nivel a corto plazo podría decir, de toda la Comunidad Valenciana, ¿no? Porque ¿cuál es vuestro modelo de trabajo? ¿El Bueno, modelo de negocio de Suite Hoteles cuál es? Yo siempre digo que hemos cambiado el traje por el mono de trabajo. O sea, al final lo que conseguimos es integrarnos dentro de los hoteles, ser una parte más del equipo de trabajo, estar muy cercano a la gente y fomentar ese espíritu de sacrificio y de querer crecer que nosotros transmitimos. Yo creo que es el gran secreto, es estar cerca del trabajador, Sí, y estar para ayudarle, liderarlo, no ser un jefe común. Y eso yo creo que es lo más importante sin duda. de nuestra esencia. Bueno, yo creo que la esencia de Suite Hoteles radica en eso que dices, Sergio, ¿no? Sacrificio, trabajo y sobre todo nosotros como directores generales y fundadores de Suite Hoteles nos consideramos uno más. Uno más. Uno más. Qué bueno. Es lo que somos los primeros que sé que elijan un suelo lo dejamos, y somos los primeros cuando abrimos un hotel que subimos los colchones. Y ahí radica el éxito, ¿no? En el que la gente que está detrás te vea como trabajador también, ¿no? Y somos compañeros de nuestros compañeros. Pues se nota en el hotel, ¿eh? Sí, muchas gracias. Desde que hemos entrado está todo el personal súper contento, muy atento. Se nota el buen rollo que hay. Me alegro. Y la alegría que Yo transmitís. creo que es importante que somos al final 2 personas que hemos venido y hemos conseguido algo fruto de nuestro trabajo, donde hemos sido trabajadores desde lo más llano, donde tú entiendes cualquier perfil, cualquier posición de trabajo, sabes que estás sintiendo el trabajador y estar cercano para apoyarlo. Y al final sabemos y somos conscientes que la cara de nuestro negocio somos nosotros, pero son nuestros empleados. Qué bueno. Entonces necesitamos que ellos estén contentos, que estén motivados, Claro. y que crean en nuestro proyecto. Claro. Y eso es primordial para que las cosas salgan bien y que cualquier cliente que venga al hotel, o sea, tenga esa transmisión de las ganas, el buen servicio que quieren dar Luis y Sergio. Qué bueno. El cliente que tenéis aquí es de todas partes del Pues mundo. mira, aquí tenemos ahora mismo, estamos hablando de un 45% de mercado nacional, ¿vale? Sobre todo mucho madrileño. Ah, sí. Y el resto se lo dividen sobre todo entre italianos, franceses, belgas y alemanes. En cuestión del belga ha crecido un 200% este año. Caramba. O
O sea, Qué en bien. este hotel en concreto. En el resto, más o menos, los números son similares. Un 50% de mercado Qué nacional bueno. y el resto de la nacionalidad. Me imagino que estaréis atentos a la ampliación del aeropuerto de Valencia, que estamos Ojalá, ahí peleando ojalá que llegue, porque al final de eso dependemos. para el eso vuelo a Nueva York directo, que tanta falta nos hace. Dependemos de esto, ¿no? Al final una ciudad, si quiere crecer, depende de un aeropuerto. Sin bueno, duda, ya está. sin duda. Y es muy importante que al final se está creciendo la oferta hotelera, que tengamos un receptor de turistas acorde a lo que se está convirtiendo en la ciudad. Claro. O sea, Valencia tiene que tener el aeropuerto más importante de la comunidad y eso es así, porque si al final nosotros generamos más oferta, más calidad, pero no somos capaces de atraer al público con Claro. más poder adquisitivo para poder respaldar esa oferta, no tiene hacemos sentido. nada. Claro. ¿Y cómo veis Valencia, por último? Yo creo que es una ciudad con un potencial que no la tiene ninguna en España, sinceramente. Y ahora lo único que hace falta en esta ciudad es que nos lo creamos. Sí. Que nos creamos de verdad que tenemos el producto que tenemos y que el valenciano sí y toda la gente que está dentro de estos servicios se lo crea. Porque tenemos una ciudad que no tiene por qué pararse, vamos, es increíble. Sin duda. Y que es importante, yo creo que al final es lo que hay que hacer en una ciudad como esta, es hacer una competencia muy sana, es decir, competir con calidad, competir con servicios, con atención, no hacer competencias de precios, sino al final entre todos conseguir un turismo de calidad, Claro. ¿vale? Y que aproveche la ciudad y que diga, Jolín, esta ciudad realmente está aportando lo que yo busco. Claro. Y eso es muy Claro. importante. Habéis hecho una apuesta importante por la ciudad. Sí. Que Y los son valencianos. inversores, tanto inversores como es en el caso de MIR, ¿no? En este caso Fidel Molina, que está apostando por un segmento que hace falta en la ciudad, que es un segmento de lujo, y como otros señores o inversores que están apostando por la ciudad fuera de lo que es nuestra marca, ¿no? Sí. Y ahora es conjugarlo todo y darle salida, ¿no? A esta ciudad que yo Claro. creo que, como comento, tiene un potencial brutal, ¿no? Pues enhorabuena, espero estar en gracias. contacto con vosotros. Lo que necesitéis. Y de momento seguimos aquí pasando la tarde en el Hotel Que lo Plaza di- del que lo Mercado. disfrutéis. Que lo disfrutéis. Gracias, Hasta luego, gracias. gracias.